Cuando uno escucha hablar a alguien de una herencia, generalmente piensa en cuánto dinero o propiedades tiene, cuántas acciones en la bolsa y todos los bienes que posee en la vida. Y por lo general, mientras más tengan, más cuidadosos serán en cuanto a la herencia que dejarán. Y algunas veces descubrimos que esta era una familia feliz, todos se amaban, luego alguien fallece. Y de repente, ¿qué sucede? Codicia, egoísmo, orgullo, todos esos sentimientos comienzan a brotar. Y en esta época tan materialista en la cual vivimos, la mayoría de las veces las cosas verdaderamente valiosas se ven ensombrecidas por las cosas que no tienen valor perdurable. Si yo preguntase, ¿cuánto le dejará usted a sus hijos? Algunos dirían, bueno, quizás todo. Segundo, tal vez otros responderían, bueno, no les voy a dejar mucho, por la razón que sea que tome. Así que la gente tiene ideas y actitudes distintas en cuanto a su herencia. Lo que a menudo olvidan es esto. La herencia más valiosa que podemos dejar a nuestros hijos no puede ser contada, ni medida, ni puede verse, pero es mucho más valiosa que esas cosas materiales. Bien, en este mensaje deseo hablar de cómo dejar una herencia agradable a Dios. Y lo que quisiera hacer a continuación es darle una serie de sugerencias sabias para que las considere en lo que respecta a la herencia que dejará a sus hijos o nietos. Le invito a buscar en 2 Timoteo capítulo 1. Recuerde que el apóstol Pablo amaba a Timoteo, lo llamaba su hijo en el ministerio, y deseo que leamos estos primeros versículos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quizás Timoteo era un poco tímido, de acuerdo a otros pasajes bíblicos, pero vayamos al 3 capítulo y veamos un par de versículos porque nos hablan de Timoteo y de cómo fue criado, etc. Dice la Biblia en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. De esta manera, Pablo le dijo a Timoteo que él reconocía que su madre y abuela, Eunice y Loida, ambas mujeres tuvieron un gran impacto en su vida. Quizás alguien diga, un momento, cuando hablamos de dejar una herencia, ¿cómo podríamos dejar una herencia espiritual? Bien, una herencia espiritual se refiere a dejar un legado que tiene un valor perdurable, desde luego, no algo que podamos leer, sino una herencia espiritual. La vamos dejando con el tiempo, pero lo hacemos por nuestra influencia, impacto, por la persuasión y demostración por el ejemplo en nuestra vida que dejamos. Algo que el dinero no puede comprar, ni la muerte puede quitar. Es un tesoro. Y cada una de ustedes, madres, ha invertido en sus hijos parte de su carácter. Puede ser positivo o negativo. Puede ser amor, o celos, odio, envidia o lo que sea. Lo ha derramado en ellos. Ya comenzó a dejárselos. La mayoría no se da cuenta de que no es algo que decidamos dejar después de los 65 años. O cuando creamos que vamos a morir, buscar un abogado o un testamento y decimos, veamos lo que les dejaré a mis hijos. Ya se los ha dejado. Y si es la riqueza real, la espiritual,
les dejó un tesoro. ¿Y cómo se describe todo eso? Así que lo que quisiera hacer ahora es darle una lista y hablaremos un poco de cada una de ellas, porque son varias cosas y cada una sería un mensaje. Si usted es padre o abuelo y piensa en cuáles son las cosas más valiosas que puede dejarle a sus hijos o nietos, comencemos con la primera y veamos lo que dice. El deseo de seguir a Jesucristo. Usted dirá, ¿cómo podré dejarles eso? ¿Acaso quiere decir que podemos dejarles la salvación? No, pero puede dejarles esto. Cuando le escuchan hablando de Cristo, cuando le vean leyendo la Biblia, cuando escuchen su testimonio de lo que ha hecho Dios en su vida, cómo perdonó sus pecados y cómo Dios le ha dado el don de la vida eterna, cuando escuchen todo eso y vean que cuando habla de Dios hay un sentido de felicidad y gozo dentro de usted, y quizá cuando les diga qué edad tenía al aceptar a Cristo como su Salvador, y cuando les diga la decisión más importante que tomarás en tu vida es la de aceptar a Cristo como tu Salvador, como yo lo hice. ¿Sabe lo que está haciendo? Está creando en ellos el deseo de seguir a Cristo, porque recuerde, al preguntarle a cualquier niño, sí, a cualquier niño, ¿cuál es el hombre favorito de su mundo? Mi papi. A cualquier niña, ¿cuál es su mujer favorita? Mi mamá, mi mamá. ¿Por qué? Porque le han absorbido, han escuchado sus palabras, todo lo que ha dicho de Jesús. Y recuerde esto, escucha, diga amén. Mucha atención. Usted como madre o abuela tiene un gran ayudador, que es el Espíritu Santo. Él está en su vida para indicarle no solo qué decir, sino cómo, cuándo y cuántas veces debe decirlo. Recuerdo a mi madre me enseñó muchas cosas diciéndolas una y otra vez. Guarda tu ropa, guarda tu ropa, guarda tu ropa, guarda tu ropa. Si llega a mi casa nunca verá la ropa tirada, es lo que se dice una y otra vez. Si habla de Jesucristo cuando está en la mesa y cuando está en su automóvil y cuando lleva a sus hijos o nietos a la escuela. Es decir, mire, Dios es tan importante para usted que también lo será para sus hijos. Y le preguntarán, bueno, ¿dónde está Dios? En el cielo, ¿dónde está el cielo? Y todas las preguntas que a veces ni podemos responder. ¿Sabe lo que ha hecho? Ha invertido parte de su riqueza real, genuina, eterna y espiritual en ese niño. No se trata solo de hablar de vez en cuando de Dios o ir a la iglesia y escuchar sermones. Así que esa riqueza empieza con dejarles el gran deseo de conocer a Cristo personalmente como lo conoce usted. Y en segundo lugar, y es reverencia por la palabra de Dios. ¿Cómo transmitirles, cómo dejar a sus hijos o nietos reverencia por la palabra de Dios? Por lo tanto, nuestros hijos deberían tener una Biblia aún antes de saber lo que es. Usted dirá, pero ¿por qué darles algo que ni siquiera saben lo que es? Está bien. Mire, ese libro negro, azul o del color que sea su Biblia, en su mente tiene algo especial porque mi papá o mi mamá siempre lo leen. No tardará mucho en que, ¿sabe qué? Querrán la suya, no saben leerla, pero tiene algo especial porque ya ha sembrado eso en sus mentes. Luego comenzará a leerla con ellos. Si quiere que sus hijos respeten la palabra de Dios, no solo defiéndala, sino léala y explíqueles lo mejor que pueda lo que cree que significa la Biblia. Dios se lo mostrará, recuerde, tiene la ayuda del Espíritu Santo, quien enseñará cómo. Y mire, sus hijos le harán preguntas, y mire, Dios creó a los niños para que los moldeáramos. Ellos hacen preguntas. Bueno, puede decirle, pregúntale a tu maestra, a veces eso puede ser bueno, otras veces desastroso. Así que es mejor decirle, bueno, ¿por qué no leemos la Biblia para ver lo que dice la palabra de Dios? ¿Sabe que si comienza desde la infancia, pasa lo siguiente, cuando tengan dudas, allí acudirán? Y cuando salgan al mundo serán tentados. ¿Y sabe qué? Dios les recordará lo que dice su palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Qué enseña la Biblia? Entonces, si desea que sus hijos respeten la palabra de Dios, si desea que tengan una vida obediente, tiene que respetar y reverenciar la Biblia. Y nadie puede hacerlo mejor que usted leyéndola con ellos. Mire, quizás usted dirá, pero no la entiendo. Déjeme decirle algo.
Es indiferente si usted entiende lo que dice o no. Está entrenando a sus hijos a respetar la Biblia. Usted entiende más de lo que piensa. Por ejemplo, si yo le dijera, ¿cree que es malo robar? Claro. ¿Lo dice la Biblia? Claro. ¿Dónde lo encuentra? Todos aquí o la mayoría saben que eso está en los 10 mandamientos. Todo lo que usted quiera saber está aquí. Mire, sus hijos necesitan tener tal respeto por este libro que ponga cualquier otro libro y cualquier otra fuente de información al margen de su vida. En tercer lugar, está el entendimiento de cómo escuchar a Dios. Usted dirá, ¿cómo enseñarle eso a mis hijos? Primero debe aprenderlo usted mismo. ¿Cómo aprender a escuchar a Dios? Piense en eso por un momento. Usted quiere que sus hijos aprendan a escucharle a usted. Así que procede de la manera que escoja. Pero ¿qué de aprender a escuchar a Dios? Cuando empiece a hablarles de eso, ellos preguntarán, bueno, ¿escuchar a Dios? No lo veo, no lo siento, ni lo toco. Recuerdo que cuando mis hijos estaban pequeños, les hablaba, les decía, una de las cosas más importantes de la vida es que aprendas a escuchar a Dios. ¿Cómo hago eso? Bueno, les decía, empieza a escuchar. ¿Pero dónde empiezo? Pídele a Dios que empiece a hablar. Y veía que eso iba naciendo en ellos. Y aprendieron a orar. Y a veces venían a mí con alguna duda que no les respondía porque quería que lo averiguaran ellos mismos. Decía, pregúntale a Dios. Especialmente cuando querían hacer algo no consideraba era buena idea. Les decía, ¿por qué no le preguntas a Dios? Tú y Dios decidan. Está bien. Entonces regresaban y yo les preguntaba, ¿qué dijo Dios? Que te preguntara a ti. No funcionará así. Debes aprender a escuchar a Dios. Recuerdo el día que estaba de rodillas con mi hija. Estaba pequeña, orábamos juntos. No estaba tan pequeña, así es. Y pensé, gracias Señor, ha aprendido a escucharte. Ha aprendido a escucharte. Hice lo mismo con una de mis nietas. Ella vivía en otro estado, así que tenía que escribirle. A veces la llamaba y en una larga conversación acerca de aprender a escuchar a Dios, me dijo, ¿qué me va a decir Dios? Le respondí, no sé. ¿Y cuándo me va a hablar? Tampoco lo sé. Bueno, abuelito, ¿cómo voy a escucharlo sin saber? Te digo algo. Solo dile a Dios que lo estás escuchando. Un día la llamé y me dijo, creo que escuché a Dios. Se lo debe a sus hijos enseñarles cómo escuchar a Dios. Desde luego, implica darles el ejemplo de obediencia a Dios en cada aspecto de su vida. Es decir, obediencia es obediencia. ¿Cómo enseñarles obediencia a mis hijos? Obedeciendo a Dios. No importa lo que digamos, escuche, ellos harán lo que hagamos nosotros, antes de que hagan lo que decimos. Al terminar este mensaje, quizás usted recuerda algunas cosas que sus padres le dijeron, o quizás algo que los escuchó decir, pero luego, al observar su vida, pensó, algo no está bien. La verdad es que debemos saber cómo ser obedientes a Dios. Y eso viene con sumisión. Criamos a nuestros hijos y decimos, debes hacer lo que te digamos tus padres porque queremos lo mejor para ti. Bueno, nuestro Padre Celestial nos dice lo mismo. Entonces, ¿cómo enseñamos obediencia? No la enseñamos hablando de obediencia, sino siendo obedientes. A los niños pequeños o adolescentes de la edad que sea, les decimos, por esta razón lo hice porque Dios me mostró esto, Dios me dijo que hiciera esto, y he sido obediente, esto es lo que pasa. Si quiere convencer a ese niño, incluso un adulto, de cómo actúa Dios, hable de lo que le ha preguntado a Dios, cómo él actuó en su vida, cómo contestó su oración, cuál fue el proceso, pronto verá lo que pasa, vemos el patrón. Captamos el patrón de cómo actúa Dios. Si queremos enseñar obediencia a nuestros hijos, debemos hablar de ella, pero luego hay que demostrarla, porque ellos observan nuestras acciones. Y también debemos dejarle una fe que vence las pruebas de la vida. ¿Qué quiero decir con eso? Sencillamente, que deben ver fe en nosotros.
Ellos necesitan escucharle hablar de eso. Necesitan ver que usted lo demuestra. Necesitan verla enfrentar retos que Dios le ha ayudado a superar. Necesitan verla en medio de esas circunstancias que parecen sin esperanza. Dirán, no puedo contarle eso a los niños. ¿Por qué no? Cuando ellos alcancen cierta edad, no muy avanzada, dígales, bueno, déjame contarte lo que le está pasando a papá, pero vamos a confiar en el Señor en esto y veamos qué pasa. Nunca escuché a mi madre decir, hay que arreglar esto. Tenemos que, cuando se encontraba en una situación, si pasábamos necesidad, solo debemos pedirle a Dios que nos provea. ¿Cómo inculcamos estas verdades en ellos con nuestra vida? Y también, un corazón que perdona. Si no enseñamos el perdón a nuestros hijos, mucha atención. Si no les enseñamos a perdonar, mucha atención. Vivirán de esta manera. Si son rencorosos, vivirán toda su vida así, por la sencilla razón porque la culpa y el rencor son una carga pesada en la vida de cualquiera. Si se casa con una persona que es rencorosa, ha sumado un problema a su vida. Perdonar. Perdonar es mantener el corazón abierto. Y se le enseñamos a nuestros hijos al perdonar. Mucha atención, también les enseñamos, perdonar, decirles, hijo, papá te prometió estar aquí y no estuve, lo siento, necesito pedirte perdón. Alguien dirá, a los hijos no se les pide perdón, claro que sí. Les pedimos perdón porque no somos perfectos. Ahora, cada vez que se le ocurra la idea de no lidiar con eso del perdón, recuerde esto. ¿Quién ha perdonado todos los pecados que usted ha cometido? Siempre el perdón está en la cruz. ¿Cuántas veces hemos estado allí para enseñar a nuestros hijos y dejarles algo valioso? Una de las cosas más valiosas que podemos demostrarles es: te perdono. Y desde luego, mucha atención. Algo que queremos dejarle es un espíritu servicial, lo que significa que debemos tenerlo. La mayoría de la gente le gusta que le sirvan, le consientan, etc. Pero según lo que dice la Escritura, de todos los siervos que han vivido, Jesús es el ejemplo perfecto. Dejémosle eso a nuestros hijos. Debemos enseñarles, demostrarles lo que significa ser siervos. La primera cualidad es estar dispuesto a olvidarse de uno mismo y preguntar qué es lo mejor para él o ella. ¿Cómo podemos ayudarles? Pero pienso en esto. Quien quiera que sea usted y lo que haya logrado en la vida, no llegó allí solo. Está donde está porque algunas personas le ayudaron. Estuvieron dispuestos a servirle. Piensa en esto. Vino a este mundo porque su madre estuvo dispuesta a servirle. Le dio la vida. Por eso es que no puedo entender a nadie que maltrate a una madre piadosa. ¿Quién lo dio todo por traerle a este mundo? ¿Y qué hizo? Le servía al cambiar sus pañales, preparar su comida, llevarla a la escuela a tiempo. Es decir, piensen todo lo que han hecho las madres, han sido siervas. Asimismo, una mano generosa. Queremos dejarles una mano generosa. O sea, nuestros hijos necesitan vernos ser generosos. Porque mire, nunca he conocido a un tacaño feliz. Una persona tacaña que cuenta cada centavo y no puede dar esto ni aquello, es decir, no tiene gozo. Ningún niño quiere crecer en una familia así. La generosidad dice, estoy pensando en ti, tengo lo que sea que tengo, pero quiero dártelo. Deseo que tengas lo que necesites en la vida. Un espíritu generoso, sin duda, es conforme a Cristo. Él se entregó a sí mismo y por completo, continuamente, dando. Entonces, ¿qué les dirá a sus hijos? Dirá, no tengo mucho. No hay que tener mucho. Se trata de dar lo que tenga que dar. Y jamás daremos más que Dios. Pero escuche, una
Persona que tiene un espíritu generoso generalmente es amable, receptiva, libre. Son generosas, es decir, dar es parte de su vida. No se trata de solo dar dinero o cosas, sino darse de sí mismo, de su tiempo, de su opinión, su fe, su testimonio, lo que sea. Lo que debemos preguntarnos es, ¿le consideran sus hijos una persona generosa? Y por último agregaría algo más que sin duda queremos dejarles, y es amor sincero, no falso. No es darle cosas que sustituyan el amor, sino amor sincero y genuino. Es real, es incondicional. Ellos notarán la diferencia. Uno puede tomar a dos abuelas, esta abuela y esta abuela. Esta es generosa, amorosa, dulce, amable. Esta otra abuela, por este lado, es un poco divertida, pero no desordenen mi casa, no hagan esto ni aquello. Y cuando los nietos van a esta casa, esperan ansiosos. Cuando les dice que van a esta casa, ¡oh, tenemos que ir! ¿Sabe por qué? Está en su corazón. Una abuela les expresa amor y la otra no. Permítame preguntarle. ¿Realmente no le encanta sentirse amado por alguien? ¿Amén? No pretenda que no es así. Le encanta. Todos queremos sentirnos amados. ¿Sabe de dónde sacamos eso? Desde que crecimos y sentimos amor al crecer. Aún recuerdo cómo sentía abrazar a mamá y que ella me abrazara. Y desearía eso para todo niño. Ahora sé que hay familias con problemas terribles. Pero puede amar a alguien, pero debe ser real. Y algo más de los niños pequeños, lo maravilloso es que no han aprendido a dudar. ¿Puede decirles algo? Si lo dice papi, es el evangelio por decir. Entonces, si usted les ama, les enseña a amar a otros, ¿sabe qué? Estará derramando, vuelvo a decirlo, estará derramando en su ser piadoso en ellos. Y ahora, pudiera hablar más de eso, le daré las últimas 3 cosas. Veamos lo que dicen. Porque quisiera responder a esta pregunta, ¿cómo dejar una herencia espiritual? Hay 3 maneras. La primera es por el ejemplo de nuestra vida. Esa es una manera. Número 2, por los principios que nos rigen, lo que creemos. Número 3, por el poder de nuestras palabras, lo que decimos. Piénselo. Por el ejemplo de nuestra vida, ¿cómo vivimos ante ellos? ¿Cómo vivimos? Número 2, por los principios que nos rigen, lo que creemos. Número 3, el poder de nuestras palabras que decimos. Dejamos una herencia de esas 3 formas. Y que Dios nos dé a todos sabiduría para hacerlo de un modo que transforme las vidas de nuestros hijos y nietos, que crezcan honrando a Dios y viviendo piadosamente. Padre, cuánto agradecemos por haber tenido padres que nos ayudaron en tiempos difíciles a aprender y aprender lo que teníamos que aprender. Oro por todas las madres sin un esposo que les ayude. Están solas. Dale sabiduría para saber cómo transmitir estas preciosas verdades a sus hijos de tal manera que al crecer las llamen madres piadosas. Te amamos y te alabamos y te pedimos que tu Espíritu nos haga agradecidos por lo que has hecho en nuestras vidas, pero también con un corazón que alcance a quienes nos necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Así que permítame preguntarle, si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, preste mucha atención, pues perderá la vida. Si piensa que los placeres del mundo le satisfarán, no es así. Lo único que le satisfará es la persona de Jesucristo morando en usted. Puede que tenga o no, pero si tiene a Cristo, tiene lo que cuenta. Y le animo a pedirle que perdone sus pecados,
y aceptarlo como su salvador personal. Ore, te pido que me perdones, basándome en que pagaste mi deuda en la cruz, y rindo mi vida ante ti ahora mismo. Luego él comenzará a actuar en su vida lo que quizás ha perdido todos estos años. ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੰਘੇ ਛੱਡ ਦੇ ਰੌਣਕ, ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ। ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜ, ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅੰਦਾਜ਼। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਾਈ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਟਰਾਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਚੱਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੀ ਧੂਲ। ਦਿਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜੱਡਾ। ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜ, ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅੰਦਾਜ਼। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਾਈ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਟਰਾਈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀਏ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਾਤ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਲਾਮ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਅਲੱਗ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ